evento heideggeriano, ¿no? El evento de lo aperto, donde no hay distinción entre Zoé y Dios, entre la vida cualitativa, que sería la vida política del Dios, y la vida sin derecho, que sería el Zoé, ¿no? Bueno, el problema de esto es primero que con esta disyuntiva que es irreconciliable, no hay mediación política. No hay mediación política. Y lo abierto se piensa en Agamben desde la estética, pero la estética no como práctica material de cada día, sino es un aristócrata. Es un aristócrata, la estética de Agamben. En un único libro no es aristócrata, es Profanación. Profanación de 2005. Profanación que se basa sobre el Benjamin de la reproducción, es de veras, digamos, no hay diferencia entre el arte sagrado, es decir, la grande arte, y el arte de cada día, ¿no? Es justamente profanar, es tocar lo que no se puede tocar, ¿no? El problema entonces es la disyuntiva, y el problema es que esto lo publiqué también. Agamben hace lo que él mismo critica, trascendencia. Hay una trascendencia, hay una separación entre yo y lo otro y los otros, es decir, la ambivalencia de lo otro, es decir, el otro amenazante y el otro que compensa el desamparo infantil, siempre es parte de una trascendencia entre lo pleno y lo vacío, ¿no? Y es decir, no logra la inmanencia que él mismo, cuando trabaja con Deleuze en Contingencia, en su libro Contingencia, él mismo busca. Cuando dice Derrida, Foucault es trascendente, Deleuze es inmanente, tiene razón, pero él hace trascendencia, ¿no? Espósito no busca una política positiva. La política positiva sería el contrario de la política negativa, sino busca una política afirmativa e inmanente. Y por eso Deleuze juega un rol muy importante para él. Simondon Deleuze, cuando trata con cuidado, de pensar concepto que nos permite afirmativamente pensar lo que desapareció, la vida, y él no habla tanto de vida como de viviente, lo que piensa justamente no las especies, sino un proceso vital, fuerzas vitales. Sí, Claudia, me quedé pensando en lo que estabas diciendo. ¿Dónde estoy? Bueno, primero agradecer, estoy tratando todavía de... Tengo muchas cosas todavía de ayer, de la conferencia, pero creo que hay cosas que están, al menos a mí, pensando un poco lo que escucho en las preguntas. Ayer se hablaba de la búsqueda de una ontología, que ahora se explica que es una ontología procesual, que creo que estaría compitiendo, si lo puedo llamar de alguna manera, con otras formas de pensar, con otras formas de pensar el mundo, ¿no? Sí. No es una ontología metafísica, claro, es una ontología esencialista. La ontología. Y de alguna manera ahí está uno posicionándose. Y regresando un poco al campo que yo trabajo, que es el campo de los discursos de la educación, me llama mucho la atención cómo en nuestro ámbito hay una presencia de dos lógicas que han hecho una influencia importante. Una es la lógica de la medicina y otra es la lógica de la milicia. Si nos vamos a un periodo, porque ayer también se hablaba de la importancia de la temporalidad y se hablaba de la importancia de que siempre los registros discursivos tenían que temporalizarse, tendrían que contextualizarse.
Estaba pensando en por ejemplo, en el boom de la educación física en el porfiriato, a partir de la lógica de la milicia, cuando se quiere restituir un país que estaba en ruinas y se necesitaba formar una ciudadanía fuerte desde un modelo europeo. Y cómo la educación, desde muy inicial, desde sus primeros discursos discursivos, sus registros, la lógica de la medicina está presente, medicaliza, ¿no? No solamente en México, y esto es algo que me llama la atención en función a lo que se plantea ahorita, pero también la lógica de la milicia, y me parece que es como una bomba, porque entonces si juntamos las dos, produce un efecto que ahorita dice cómo hacerlo contrastante. Y creo que aquí ahora veo otro tipo de registros, con lo que decía la doctora. No solamente es este viviente, que además en el discurso psicoanalítico es muy recurrente, ¿no? Para poderlo nombrar antes de convertirse en este sujeto bárbaro, ¿no? Pero el sujeto, cómo poder encontrar la ruta. Yo sigo buscando un poco la ruta hacia la ontología procesual. Me gustaría un poco conocer más sobre ese sentido. O sea, si hay esta influencia de tantas posturas, de tantas disciplinas, de tantas lógicas de razonamiento, lógicas de pensamiento, lógicas de intelección, que están marcando el debate sobre lo ontológico, cómo poder encontrar una ruta que nos permita, frente a la crítica, porque tampoco no podemos dejar de ser autocríticos, poder avanzar y no quedarnos como con capas protectoras o que de alguna manera se pueden convertir en camisa de fuerza y nos inmovilizan. Claro. Bueno, hay muchos intentos ahora de pensar la ontología y el punto común de estos intentos es justamente la materialidad, es decir, el viraje entre forma y materia, el anti-aristotelismo, digamos, ¿no? El viraje entre forma y materia, es decir, no es la forma, no es el espíritu, no es todo lo que el pensamiento occidental puso en el centro y como punto de partida del ser, justamente, sino es el devenir, el proceso, y el devenir desde una Herkunft, diría Foucault. Foucault hace, con respecto a Nietzsche, una diferencia entre Ursprung y Herkunft, es decir, origen o punto de partida, ¿no? Y entonces eso es el primer paso. Primero abandonar los dualismos, y sobre todo los dualismos donde lo abstracto, lo descorporado, digamos, en Körper, descorporado, tiene un logocentrismo, es decir, tiene el valor supremo y es el origen de todo orden, ¿no? Entonces, abandonar los dualismos y las jerarquías y buscar un pensamiento procesual, es decir, barrar, no solamente barrar, porque estaríamos en la psicoanálisis, sino borrar el ser. Borrar el ser o sustituir el ser por el devenir. Por eso Heidegger juega un papel muy importante. Pero no solamente Heidegger, hay varios pensadores de esas ontologías y ontologías flajas, se dice, ¿ya? Que se refieren mucho a Whitehead. Con proceso y realidad, el texto de Whitehead, del filósofo, creo, inglés. Sí. El filósofo inglés que justamente dice que justamente el tema de la temporalidad, ¿no? Que los entes están en un nexo continuo entre todos, entre el universo, digamos, lo universal, entre la totalidad, todos los otros y todos los otros tiempos, ¿no?
Y entonces la realidad es una relación entre la virtualidad de todo lo posible, porque todos los entes están en relación virtual con todos los otros, y la actualización de una forma que pero tiene también la chance de estar conectada con las otras, ¿no? Whitehead fue la importancia fundamental para Deleuze y muchos otros. Entonces, sustituir el devenir, el ser por el devenir, entonces transforma la relación espacio-tiempo y pensar desde un apero que no se encuentra en lo abstracto, sino en lo material, en prácticas materiales. Y hay posiciones como la de Karen Barat, que la realidad agencial, dice ella, ¿no? Donde ella es tan digamos, radical, que dice que aún los discursos mismos pues son performativos, son materiales, ¿no? Todo está en este proceso de interrelación. Bueno, esto es más o menos, sería pero en esto está, por supuesto, también el proyecto de Agamben, es una, perdón, no, justamente, y Espósito, ¿no? Es una de las cosas, pero hay otros, hay para mí importantísimo Massumi, por ejemplo, el sociólogo, filósofo canadiense, que Brian Massumi, thought what the animal teach us, ¿no? que nos enseña y que según Massumi aún el afecto es algo material, que es un agente material que puede impulsar políticas, por ejemplo. La metáfora de lo magmático en Castoriadis también. Castoriadis, lo magmático. Es una metáfora. Absolutamente, por eso Castoriadis fue redescubierto, no solamente por el doctor, porque lo costó mucho, pero sí es un autor tan importante como Gilbert Simondon en los años 50, con el concepto de individualización, es decir, no hay individuos, sino hay procesos que nos individualizan. Foucault lo dice, ¿no? Bueno, Foucault aprendió de él, porque pero Foucault dice, sí, la política nos individualiza para totalizarnos, para ponernos en un cuerpo totalitario, ¿no? Pero Simondon lo dice de manera afirmativa, es decir, la forma individuales de bien, ¿no? El devenir, no el ser, ¿no? Y esto, en el segundo libro importantísimo de Simondon es ¿cómo se llama? El modo de existencia del objeto técnico. Y Bruno Latour tomó mucho de él y lo borró. Lo humano y lo no humano. Claro, lo técnico hace parte también de este texto. Lo técnico tiene derechos, dice él, ¿no? Y nosotros hemos conquistado, hemos tratado lo técnico como conquistadores. Y si hacemos eso, nos destruimos nosotros. Y esto lo hacemos. Ana, perdón. Bueno, igual me uno. Gracias, Victoria, por estar con nosotros y dialogar. Intento formular alguna reflexión y una pregunta por ahí. Tú dijiste muy de pasada, si mal no entendí y lo anoté, que la justicia hace reparto de lo que es común. Y decías que el reparto tiene que ver con la producción de la ley. Y si esto es así, siguiendo a Espósito con la noción de comunitas, lo común es la obligación.
El subtítulo de Inmunitas es protección de la vida, negación de la vida, ¿no? O sea, el inmunus es negar la vida. Y hay una reflexión que me vincula con lo que estaba diciendo Toño, pero ahora voy a eso. Entonces, si la justicia hace reparto, y el reparto es la producción de la ley, y la justicia hace reparto, es decir, de esta producción de la ley, de lo que es una obligación, de lo que es un común, ¿no? De lo que es lo común, pienso en el asunto en Shakespeare del cuerpo, este contrato que hace Shylock, el judío con el mercader, donde la firma del contrato está en juego una libra, ¿no? ¿Cuánto es una libra de carne? Esa, a pound of flesh. Más Shakespeare. Entonces lo que pone como un pago, como una obligación, es la carne. Y no cualquier flesh, ¿no? Sino la carne, claro, del cuerpo. Y a ver, Victoria, que ayer al menos yo no lo entendí. Tú decías, ayer decías, habría que hacer una distinción entre el cuerpo y la carne. Que no toda, bueno, la carne del cuerpo que ni siquiera puede ser la humana, ¿no? Es una primera distinción ahí, que cuando se está hablando de una comunidad, sí se está hablando de la carne del cuerpo, solo o no. Una primera pregunta para seguir reflexionando. Y ahí pienso en algo, también en este pasaje, ¿cómo se llama la abogada disfrazada de abogado? Porcia. Que Porcia, si se acuerdan, le dice, está bien, tome usted ahora su libra de carne, pero ni una gota de sangre. Esto es bravo. Oye, pero es una gran diferencia, claro. Porque cuando hablamos ya de esta relación ley-justicia, comunitas, una obligación, cuando estamos hablando de la sangre, estamos refiriendo ya a otra cosa. Y aquí, bueno, no lo sé, no sé, pregunto. Cuando hablamos de la sangre, no necesariamente estamos hablando, porque eso fue lo que salva lo salva entre comillas, ¿verdad? De ser, que lo maten. Es una ruptura en la lógica del Shelley. Porque si hay algo tiene la sangre, para que no se coagule, es que fluye, es que corre, es que, ¿no? Para que esté viva la sangre tiene que correr. Pero cuando corre la sangre, pues hay que matar para que corra la sangre. Bueno, ahí vamos. Y entonces ahora fíjate. Toma No, quiero preguntar. ¿Estás lista o ¿Estás listo? No, es una pregunta, porque tú dijiste muy interesante. Yo me vacuno para de salud, y no dijiste sanidad, pero que está vinculado de alguna manera, ¿no? La cuestión de la salud, la cuestión de la sanidad. Pero entonces, si estamos pensando con Expósito, inmunitas, la negación de la vida, habría, pregunto yo, en tu ejemplo que dabas, que me gustó mucho, ¿habría un vínculo directo entre salud e inmunidad? Porque si es así, y ahí la vacuna sería como muy clara, me parece, la penetración, la inyección de la enfermedad, del veneno. Ya habría una negación de la vida, es decir, con pretensiones de salud, claro, me enveneno. Claro. ¿Verdad? Y entonces esta idea de la vacuna sería por eso hay movimiento hoy de jóvenes mujeres que no quieren vacunar a los niños. Claro, pero al mismo tiempo que es solamente invertir la lógica negativa de la negación, ¿no? Sí. Porque un poco de vacuna necesitas. Sí. Mueres. Un poquito de muerte. Que corra la sangre para que la vida siga. Claro, sí, claro, no. Pero como decía Claudia Alvarado, llevar agua a su molino, ¿no? De lo que estamos pensando en términos de educación, en fin. Esta fórmula, por llamarla de alguna manera, que la plantea Foucault al final de defender la sociedad,
que invierte la frase de... hacer vivir y dejar no, el morir. otro, Volevaler. Ajá, del hacer, que ahora es un hacer vivir, de dejar morir. Entonces, en esta idea del hacer vivir, el hacer vivir lo que se pone en juego como una cuestión de mercancía es la carne, pero que no corra sangre. Pero también no puede haber carne sin que corra sangre. Y con Edgardo platicábamos un poquito, que yo me centraba, me quiero centrar en el asunto del hacer vivir, la noción del hacer, y la idea de dejar morir. Y el dejar, decía Edgardo, y a mí me pone a pensar que el dejar no solamente, yo lo había pensado solamente como una especie de abandono, es tu problema ahora, si ahorras para tu muerte o si, no, una especie de abandono de dejar, pero también como una especie de permiso, de concesión, te autorizo a morir. No es esto que quiere decir. Te concedo a morir. O sea, la noción de dejar morir ahora, ¿cómo juega? Pero no es concesión, ¿eh? No, es No, digo, puedes pensar, es que no vale nada. No es la pregunta que no se interesa en la modernidad, en la gobernabilidad. Pero no es un problema, digamos, de este texto, en el sentido que estamos en plena soberanía, ¿no? Sí. Estamos en gobernabilidad y creo que voy a contestar a tus cosas en particular, porque hay cosas muy interesantes. Claro, justicia hace reparto de lo que es común y entonces la producción de la ley es violencia solamente cuando justicia se entiende, se relaciona a la propiedad y se relaciona al derecho de propiedad romano, ¿no? Para contestar otra vez, para ser claro y no hacer apocalípticamente algo de contra la justicia. La carne, muy interesante. La carne es muy interesante el problema que pusiste, de hecho es el punto central de esta cosa. No tenemos que olvidar que hay una intersección entre el problema económico de la economía y el problema de la política y el problema de la otredad, porque hay una confrontación entre una identidad que excluye otras identidades. La identidad cristiana, porque es el punto de vista de los cristianos, porque la identidad cristiana vence, ¿no? Despoja completamente este otro. Es un tema fuerte en este artículo, en este drama, no es secundario, ¿no? Entonces hay y la economía es de veras importante porque el buen mercader desde la Edad Media, el buen mercader empieza a ser un garante de la justicia de la economía, ¿no? El comienzo de lo que después será la transformación de la política en economía, porque hay tantos textos que ya en la Edad Media, en el Renacimiento, hacen del mercader el acompañante, digamos, de la buena política, ¿no? Pero no es la política, porque hay siempre un rex o un dux, y buenísimo que Shakespeare hace ver que es absolutamente impotente el dux, ¿no? Pero sí la economía en el sentido del trueque de dinero con bienes es garante de una virtud, en la palabra no me venía, de una virtud que es una virtud renacimental que asegura también el estado, el buen estado de la cultura, digamos, no de la nación que existe, pero el buen estado de la vida, ¿no? Entonces, Antonio, esta representación. El otro es el usurario, el crematismo, que desde Aristóteles, mal visto porque es antinatural. Cambiar dinero por dinero es antinatural.
Y algo tenía razón Aristóteles, ¿no? Porque ahora la financia no se estropea, pero hay una oposición, un pensamiento binario que estructura el pensamiento occidental y que es justamente, hay lo bueno, que es la economía, y lo malo, que es el pragmatismo, y representado justamente por un otro, malo, amenazante, lo usurario, ¿no? Ahora, esta carne no es que no es una obligación en el sentido de Espósito, es una obligación por pena, es decir, el contrato que hace Shylock y Antonio dice que la penalización, si Antonio no paga, es la obligación de dar una libra de carne, ¿no? Entonces, la carne se transforma en un medio para actualizar, se transforma en mercadería, es decir, para un trueque también de poder, ¿no? Es una materia, y esto me parecía tan de veras concurrente, es decir, correspondente con el pensamiento, con lo que nos propone Espósito cuando dice que la carne se reduce en materia, ¿no? Porque sirve a algo, no sirve a la vida, sirve a algo, está metida en este cortocircuito, donde la protección de la propiedad, entonces de la economía de Antonio, es la cosa más importante, y es el centro también de la formulación de virtudes, porque Antonio tiene todas las virtudes renacimentales: la generosidad, da dinero sin interés, la amicizia es uno de los grandes mitos del Renacimiento, ¿no? Y lo fantástico de este drama es que Porcia usa el concepto de la generosidad para poner una trampa a Shylock, y usa la lógica del derecho que protege la propiedad, que dice: sí, es tu propiedad, la libra, hágalo, para conducirlo en esta trampa final, donde la gota de sangre decide todo, ¿no? Ahora pusiste la pregunta muy buena: ¿qué es la diferencia entre carne y gota de sangre, ¿no? Tenemos esta metáfora de la carne también en Espósito, ¿no? ¿Qué quiere decir la carne del cuerpo, etcétera, etcétera? La carne es una metáfora para Espósito, justamente para decir hay una materialidad que nos acomuna. La carne es buena como metáfora porque es común, no separa lo que es común a todos los vivientes. También las cosas tienen carne, el tejido, ¿no? También las técnicas tienen carne, ¿no? Bueno, no, puede ser que no, pero esto es lo que no es común. La carne. Tu carne y la mía no son las mismas. ¿Cómo no? Nuestro cuerpo se diferencia, pero nuestro cuerpo tiene carne. Él se refiere justamente eres tú un ser de carne y hueso como yo. Punto y basta. No, pero de veras es una metáfora, por supuesto, una metáfora que indica, es un síntoma de una posición mental. El cuerpo tiene forma, la forma tiene especies, la especie se diferencia. Mujer, hombre, animales, humanos, etcétera, etcétera. La carne, no. La carne es metáfora por la indeterminación, por el apego que tenemos en común, ¿no? Y ahora la carne aquí creo que de veras es algo indexical, como la fotografía, para una vida, ¿no? Para algo viviente, ¿no? Para una cosa diferente que las cosas, ¿no?
entonces el problema que el contrato reduce al viviente a las cosas, pero el derecho no lo puede proteger, no puede decir, no puede tomar esto es lo que hace ver él, ¿no? El derecho como institución, el derecho de Venecia protege solamente, lo máximo son los mercaderes, ¿no? Y cuando existe un contrato con un mercader y el mercader dice te doy esto cuando no pago, el Dux no puede hacer nada, es lo máximo, ¿no? Entonces, cuando la carne está puesta en un contrato, ya es mercancía, ¿no? Y entonces lo que hace Shakespeare es justamente hacer ver que esta carne es vida con la gota de sangre, que es una metáfora también muy vieja, ¿no? La sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Y a pesar de que Hervey creo ya había descubierto la circulación de la sangre, así que, pero de todas maneras sangre y cuerpo es justamente, el sangre es lo que se podría decir la exeitas, es decir, la parte indexical de algo que no se puede encerrar en una caja como mercancía, ¿no? Es el que fluye, es que da vida, es que signo de vida. Y de todas maneras es interesante sería interesante la relación entre matar y hacer correr sangre como tal vez como inmunidad, ¿no? Que haces correr sangre para salvar la vida. Es una manera de proteger la vida matando la vida de los otros. ¿Puedo agregar algo? ¿Cómo? ¿Puedo agregar algo? Bueno, tal vez pensando más en Shakespeare que en Expósito. Yo pienso que pensé también. Hay un desafío, ¿no? Vamos a pensar que hay un desafío, y ese desafío es toma la carne sin derramar sangre. ¿Toma la carne? Toma la carne sin derramar sangre. Claro. No, es el desafío. Claro. Que yo lo puedo leer así, no hay acto sin consecuencias. Entonces, ese es, vamos a decir, esa es la trampa. Hazlo, claro. Lo dice, creo, también claramente. Ajá, no, claro. Y entonces, a mí lo que me resuena más, bueno, es justamente la dimensión ética del asunto. Claro. O sea, ahí lo ético está por encima, ¿no? Un elemento que se pide que esté, ¿no? Justo ahora que tú hablabas y bueno, me hiciste pensar en este juego de cuerpos sin órganos y órganos sin cuerpo, ¿no? Claro. Y cómo, justo, ¿no? Eso es lo que vivimos ahora con la tecnología, que es capaz, ¿no? de transportar un corazón, ¿no? En un avión que aparte se les cae, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo recogen otra vez y lo vuelven a subir, ¿no? Y como dicen, ¿no? Ustedes saben que los órganos viajan en las maletas de arriba de los aviones. No van en la parte de abajo donde van las maletas. Esto que abres, ¿no? Y metes tu maletita, pues ahí puede tocar un riñón, no te puede tocar el corazón. Ahí viajan. ¿Por qué? No lo sé. Pero es algo que los aviones... Para sacarlos no son animales. Sí, entonces, claro, entonces, ahí podríamos leer esta cuestión que plantea Shakespeare a la luz de lo que es hoy esto, ¿no? Justamente, no sé, no lo recuerdo bien, es más, no recuerdo dónde está, no sé si está en Homo Sacer 2, ¿no? Que Agamben justamente señala que es ahora lo que declara la muerte, ¿no? Esta declaración jurídica de la muerte. Ya no es el paro cardíaco, ¿sí? Sino, entonces también se podría leer el haz vivir y dejar morir, ¿no? Justamente dejas morir. Así se lee.
dejas morir a alguien, ¿no? Pero que todo esté vivo, por favor, ¿no? O sea, que todo esté vivo porque lo voy voy a hacer una mercancía porque finalmente se paga por eso, ¿no? No, puedo agregar respecto a muy importante esto, porque dejar morir es algo que los médicos, una decisión que es decir, es una zona de indeterminación que produce soberanías en tiempos de democracias. Porque, según la definición de Carl Schmitt, ¿no? En la zona de limitación el soberano tiene que decidir. Entonces, cada día un médico puede ser soberano porque decide dejar morir. Como Johnny tomó su fusil. ¿Recuerdas esa película? Sí. Un pedacito de carne, que estaba vivo y que pensaba, ¿no? Y eso es muy bueno de Agamben, es importantísimo para el análisis de estos campos y estas atopías también que tenemos, ¿no? Zonas muy bueno también por el resto de Auschwitz, hay libros de veras importantísimos. Pero lo que justamente es lo bueno de la biopolítica, que te deja ver allá donde piensas, tenemos el desarrollo mejor, somos modernos, tenemos el paraíso en la tierra, nos volvimos a lo salvaje de la soberanía, ¿no? En cada parte del mundo, más desarrollado, más acontece esto. Rebeca, perdón, por favor, Rebeca tiene un comentario. Bueno, Esposito como que nos da ciertas explicaciones de lo que es inmunidad, pero para lanzarnos el concepto determinado. Entonces encuentro varias que es, la inmunidad es una violencia tan fuerte que se puede volver una patología. Patología no tanto viéndolo quizás como en la rama médica, sino también en lo social, que para hacerlo más digerible podría ser que está fuera de, ¿no? Está fuera de lo establecido, está fuera de la norma. Lo otro podría ser como la idea que nos da, según los romanos, que toma la inmunidad como la liberación del mundo, y luego habla del proceso, que ya es la inmunización, como un proceso que conlleva una esquizofrenia, que también reduce una parte importante de la vida. Esquizofrenia, aquí nos dice, reduce una parte importante de la vida, y yo lo veo como, pues sí, viéndolo más en cuestión médica, la esquizofrenia te hace perder cierta parte de la realidad y te hace vivir en una fantasía. Entonces, yo quería saber cómo se pueden ligar estos conceptos, estas explicaciones de inmunidad en estos momentos tanatológicos que dice, bueno, la de la vacuna ya en participaciones anteriores se puede materializar algunas, pero no se ha tomado el encierro como un ejemplo. A mí toda esta cuestión se me hace muy metafórica porque también se puede ejemplificar en muchas formas la inmunidad, pero a mí sí me interesaría saber en qué forma también se podría ejemplificar la inmunidad en cuestiones del encierro, porque viendo el ejemplo de quizás encierro como justicia dentro de una cárcel, también es una cierta privación a la vida, entonces también está quitando parte importante de la vida, pero quisiera saber qué otro ejemplo podría tenerse el encierro en cuanto a la inmunidad. Bueno, es importante esto del encierro, porque justamente hay la relación entre lo que la biopolítica, es decir, los análisis de Foucault mostraron, es decir, surge el encierro para producir el valor material de la vida, es decir, ese es el momento del pasaje de la soberanía a la gubernamentalidad. El soberano no mata más porque las vidas son material que se puede usar para formar la sociedad. Entonces se encierra a la gente no para hacerle mal,
sino el encierro no tiene que ser una tortura, somos modernos, nos desarrollamos, sino tiene que educar a los culpables para poder reintroducirlo en la vida política, en la vida social, para poder ser otra vez parte del cuerpo social que sostiene el Estado, ¿no? Y ahí eso es, digamos, es la utopía de la modernización, y justamente la inmunidad nos deja ver que hay otra parte de este proyecto de encierro, es decir, inmunizar el cuerpo social de la amenaza, ¿no? Y creo que las prácticas materiales del encierro son más bien en el sentido de la inmunidad que en el sentido de la educación de los porque el derecho no le persigue a los carceleros que tratan los encerrados de homo sacer, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el derecho de proteger en el sentido de inmunitas, es decir, de negar la vida para proteger este espacio del Estado, del cuerpo social, que es sano, ¿no? Según una norma. Entonces, eso es uno de los campos de aplicación de la inmunitas, ver oscilación, digamos, esta otra parte del proyecto de la modernidad, ¿no? Que de hecho se formula en metáforas de guerra. Esto es un capítulo muy bueno de Esposito de Inmunitas que le aconsejo, donde se ve que hay un pasaje continuo entre medicina y política, en el senso de un combate, de una lucha, de una destrucción del otro porque es enemigo, ¿no? Pero creo que esta distribución, es decir, esta articulación del pensamiento nos ayuda cada día en cada momento, ¿no? Porque por supuesto buscamos protegernos y tenemos enemigos, ¿no? Tenemos miedo de las amenazas porque somos frágiles, porque somos frágiles, entonces hay amenazas y entonces claro que nos inmunizamos mucho más de lo que creemos. Yo también, yo me parezco un profeta de la alteridad en todos los sentidos, pero me inmunizo cuando no tengo simpatía, como cuando no me siento bien, como aquí. Me inmunizo en cada momento, claro, ¿no? Y esto está muy bien estudiado por un fenomenólogo alemán que se llama Bernhard Waldenfels, que se ha conocido también en México, traducido al español, que estudió con Merleau-Ponty, etcétera, que trata justamente la ambivalencia del otro, de lo extraño, como amenaza y como no protección, sino como chance de cambiarnos, de transformarnos, ¿no? Como el huésped, que es a la vez una amenaza y es un amigo, ¿no? Si tú quieres, es justamente el reverso de aprender de la, ¿cómo se llama? Unheimlich de Freud, ¿no? Donde lo heimlich, lo hogareño es amenazante, lo familiar, ¿no? Lo familiar es amenazante, mientras que en esta propuesta de Waldenfels es que lo otro en sí es un regalo, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que dijiste tú, sí. Un regalo no solamente que compensa nuestras disabilidades con que nacimos, sino un regalo para el proceso de alterarnos, ¿no? de contacto, etc. Bueno, puedo comentarte, ahí justo entre Hemlich y Unheimlich, realmente me parece, ¿no? que lo que vale más no es tanto la distinción, ¿no? de lo familiar y lo extraño, ¿no? sino el juego que se produce, porque lo Unheimlich es justamente
aquello familiar que me debía de extraño, ¿no? Entonces hay una vuelta ahí, ¿no? Bueno, Gabriel, y cerramos aquí este primer momento. Sí. Bueno, primero agradecerte tanto por la charla de hoy como la de ayer. En lo personal me pareció muy atractivo el título de la charla de ayer por dos elementos. Cuando trabajas la cuestión de luz y sombra de la biopolítica y la relación entre estética y política de la vida, ¿no? Porque me parece que, por un lado, recuperando a Espósito en el libro de Bios, esta cuestión de la luz y sombra de la biopolítica nos da un sentido de, bueno, vamos a revisar qué significa esto de la biopolítica, ¿no? Como ver cuáles son las sombras también de la propia biopolítica, y cómo en las revisiones críticas que se hacían en la sesión de ayer a Gamben sobre la cuestión de biopolítica, demasiado biopolítica, ¿no? Como haciendo referencia a Nietzsche, diciendo, bueno, esta biopolítica que, digamos, vacía la vida, ¿no? Me acordé mucho de los seminarios con el doctor Marco y con la doctora Ana, cuando le revisábamos el texto de Bios, donde en el primer capítulo, en el apartado 3 de Política de la Vida, también Espósito hace esta revisión del vínculo entre el Bios y la política, y dice, bueno, vamos a revisar porque parece aquí que algo está en un vínculo muy enigmático. Y entonces ayer se trabajaba mucho sobre cómo en el término biopolítica había digamos, se reducía el tema de la vida, pero yo también me quedo con la reflexión que hace Espósito acá cuando dice, parece que los dos términos que conforman el término biopolítica, vida y política, solo pudieran articularse en una modalidad que a la vez los yuxtapone, diciendo, porque además dice, bueno, la política es frenada por una vida que la encadena a su insuperable límite natural, o al contrario es la vida la que queda atrapada, presa de una política que tiende a juzgar su potencia innovadora. Entonces ahí cuando me voy a la otra parte del título de la conferencia de ayer con el tema de la estética, y me voy también con Rancière, que es un autor que estoy trabajando, porque en una entrevista que le hace Eric Allier en el año 2000, que le titularon Biopolítica o Política, dice Rancière a propósito de una pregunta que le hacen de las semejanzas del término policía con Foucault, y entonces él toma como una distancia respecto al tema del vínculo entre política y bios, y dice a propósito de la cuestión de su propio pensamiento, es que yo he trabajado el tema de la política no a partir del vínculo con la vida, sino a partir del tema del reparto de lo sensible, es decir, a partir de la cuestión estética. Y entonces que ayer me quedaba como un poco más claro en qué momento estamos trabajando en la biopolítica, damos el salto estético, o sea, como que de repente es un poco abrupto, ¿no? Es decir, estamos trabajando el tema de la biopolítica y damos el salto al tema de la literatura. Y entonces dice Rancière, bueno, yo lo trabajo el tema de la política a partir de la cuestión del reparto de lo sensible, y recordaba lo que hace un momento se decía y recuperaba la doctora Ana sobre el tema de la justicia. Dice, la justicia hace reparto de lo que es común, y tú también decías, bueno, esto tiene como ciertas semejanzas con el pensamiento de Rancière sobre el tema del reparto de lo sensible, porque no solamente hace reparto de lo que es común, sino dice Rancière, hace reparto de lo que es común y de las partes, ¿no? Es decir, de lo que merece o no ser escuchado, digamos, en el caso de la propia pensamiento de Rancière. Entonces, a mí me queda, digamos, bueno, no sé si es una pregunta, pero ¿en qué momento damos el salto al tema de la estética, ¿no? Es decir, por un lado, en el trayecto que se hacía ayer a propósito de la recuperación de la vida, o, como dijera Rancière, también hay que recuperar el tema de la política, ¿no? Porque de pronto en el sentido bios política, ayer analizábamos la ruta de cómo la vida quedaba reducida en el concepto biopolítica, pero también desde el Rancière y desde el tema de la estética hay una recuperación también de la potencia, digamos, del disenso de la propia política, ¿no? Claro, entonces no quedó claro ayer porque en el momento que casi acabamos, pero dije que todo perfecto, pero quiero decir tal vez que primero es estética, la estética justamente en el sentido de Rancière, no es el único que lo ve así, la mayoría de los pensadores interesantes los últimos años lo ve así. La estética no es la kantiana, no es una a priori, sino es una práctica material, así lo dice Rancière, así lo dicen nosotros también. Es una práctica material que
justamente trabaja con lo sensible, ¿no? Que lo sensible no es una priori, es decir, es una priori la política, se transforma y hace ese pasaje, Rancière lo hace Foucault, cuando dice, por ejemplo, cuando el libro de Madrid, cuando dice que la visibilidad depende de la visibilidad de los discursos, un texto magnífico, recuperado también por Deleuze de manera magnífica, y creo que Rancière no me habla, tendría que, ¿no? Pero la estética es una práctica material con saberes propios y con técnicas propias, porque la técnica de la literatura son otras que de la fotografía, son otras que de la pintura, etcétera, etcétera, pero todos parten son técnicas materiales. Ayer decía que se tiene que pensar la estética, es decir, la performance de la estética en dos niveles. El nivel de la biopolítica queda, es decir, la crítica feroz de la capturación de los sentidos de la vida. Los sentidos es una parte, es uno de los indicios, es una de las fuerzas vitales, ¿no? De la capturación, y la otra, cómo en estas superficies, como dice Rancière, superficies materiales donde hay tejidos de sentidos, de conceptos, de todo, que redistribuyen de manera distinta y hace que el lector haga la distribución, ¿no? Que sale algo que es más allá o más acá, pero más allá sería trascendencia, más acá de cómo la política se transforma en policía, ¿no? Entonces, justamente esto es lo político de la estética, o lo ético de la estética. Porque son preguntas éticas, todas. No de la moral, sino de la ética, en el sentido Levinas. Muy bien. ¿Sí? Hacemos un... Yo creo que esto sirve de introducción a lo que viene. Sí. Estuvo muy bien. Sí. Exacto.